Los planes militares secretos desclasificados de Estados Unidos ofrecen una ventana perturbadora a las prioridades estratégicas y las ambiciones que han definido la política exterior e interna de la nación norteamericana en su obsesión por querer controlar el mundo. Los perturbadores archivos desclasificados de Estados Unidos. En su primera semana al frente de la presidencia, Donald Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo la desclasificación de documentos vinculados al asesinato de John F. Kennedy. Entre los pocos documentos que hasta ahora han salido a luz pública, resalta un informe fechado en 1962 bajo el nombre Operación Northwoods. Funcionarios del Pentágono habían puesto el plan sobre el escritorio del presidente John F. Kennedy, pero este, al leer sus macabras intenciones, lo rechazó. Los análisis suponen que al negarse a firmar el plan, el presidente Kennedy fue asesinado por Israel, país que presuntamente controla el llamado Estado Profundo de los Estados Unidos. Pero, ¿qué tan macabra era la Operación Northwoods para ser rechazada por Kennedy? Operación Northwoods, la manipulación mediática. El informe detalla un plan secreto que ordenaba a la CIA acometer actos atroces contra los mismos ciudadanos estadounidenses para culpar a Cuba y justificar un golpe de Estado contra Fidel Castro, en una especie de operación de falsa bandera. Si las naciones de este hemisferio no cumplieran con sus compromisos contra la penetración comunista externa, entonces quiero que quede claro que este gobierno no dudará en cumplir sus obligaciones principales, las cuales son la seguridad de nuestra nación. El documento contiene espeluznantes planes como volar un barco de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba, desarrollar una campaña terrorista comunista cubana en Miami e incluso Washington, y como resultado, que la lista de las víctimas en los periódicos causaría una ola útil de indignación nacional. Pero este no es el único plan que Estados Unidos ha llevado a cabo. A lo largo de la historia, también destacan otros. Proyecto Iceworm, la guerra bajo el hielo. El proyecto Iceworm fue un ambicioso plan de la Guerra Fría para ocultar misiles nucleares bajo el hielo de Groenlandia mediante una red de túneles móviles. Creo que la mejor manera de describirlo es que construyeron una ciudad completa en el hielo. Aunque Camp Century, una base subterránea equipada incluso con un reactor nuclear, demostró la capacidad tecnológica, el movimiento constante del hielo hizo inviable la operación. Desclasificado en los años 90, el proyecto generó controversia en Dinamarca, que desconocía su componente nuclear. Proyecto Eldest Son, sabotaje y guerra psicológica. El proyecto Eldest Son fue una operación de la CIA durante la Guerra de Vietnam que manipuló municiones capturadas para que explotaran al ser usadas, causando desconfianza entre las tropas de Vietnam del Norte y rumores sobre defectos en sus suministros. Aunque el daño físico fue limitado, el impacto psicológico fue significativo, demostrando una estrategia creativa, pero éticamente cuestionable, de guerra psicológica. Proyecto Manhattan, las ciudades ocultas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a través del Proyecto Manhattan, no solo desarrolló armas nucleares, sino que también creó ciudades secretas como Oak Ridge, Tennessee, Los Álamos y Nuevo México, construidas para albergar a trabajadores e instalaciones. 75,000 empleados de la construcción vivían en tiendas en la reserva Hanford. El gobierno de los Estados Unidos intervino, compró 500,000 de acres en el desierto del este de Washington, creó este remoto enclave de construcción y en cuestión de meses levantó varias estructuras a grandes escalas, diseñadas para la producción de plutonio.
Con más de 75.000 empleados, estas ciudades operaban bajo estricta seguridad y sus residentes desconocían el verdadero propósito de su trabajo. Sus historias, desclasificadas tras la guerra, reflejan la magnitud y el secreto de este esfuerzo histórico. Operación Paperclip: ciencia y moralidad en conflicto. La Operación Paperclip fue un programa de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para reclutar a 1.600 científicos alemanes, incluidos antiguos nazis, con el fin de impulsar proyectos militares y especiales y evitar que su conocimiento llegara a la Unión Soviética. La Operación Paperclip era un programa militar clasificado. Cuando vinieron los científicos alemanes, se desarrolló una propaganda para llamarlos buenos científicos. Había 1.600 de ellos. Eran hombres que tenían caminos muy oscuros en la Alemania de 1944 y conocían de armamentos nucleares. Aunque figuras como Werner von Braun jugaron un papel clave en avances como el cohete Saturno V, muchos de estos científicos tenían vínculos con crímenes de guerra. Para evitar escándalos, el gobierno estadounidense alteró sus historiales, desatando debates éticos tras la desclasificación de documentos que revelaron el alcance del programa. Algunas voces se alzaron para denunciar que los científicos acogidos habían sido cómplices de los horribles crímenes contra la humanidad cometidos en Alemania. Todas estas operaciones revelan una fascinación inquietante por la manipulación, el espionaje y el control. Los archivos desclasificados han desnudado el cómo Washington ha cruzado todos los límites éticos dentro de sus maniobras más aterradoras.